Bueno, les cuento. El día de hoy me llegó un paciente, atleta, deportista, con la troponina alta. La troponina es un biomarcador que refleja básicamente los daños estructurales del miocardio o de la fibra miocárdica o del músculo esquelético. La pregunta que uno se hace cuando llegan a este tipo de pacientes es, ¿será infarto? ¿Será una cardiopatía isquémica, es decir, alguna enfermedad preinfarto? ¿O será un deportista? Ese fue el dilema que yo sostuve. Me puse a revisar y definitivamente en los deportistas puede existir la posibilidad de incrementar los biomarcadores, la troponina, especialmente la troponina I. Y en este caso, el dilema importante con un deportista como médico uno es determinar qué hago. ¿Es infarto? ¿Es deportista? ¿Cómo establezco esa diferencia para que el paciente no me corra ningún riesgo? Entonces me puse a revisar el proceso y encontré varias cosas que creo que les llama la atención. La primera, obviamente el paciente deportista que no tiene enfermedad coronaria puede tener un incremento de la troponina. Creo que les llama la atención. La primera, obviamente el paciente deportista que no tiene enfermedad coronaria puede tener un incremento de la troponina. Lo relacionan muchas veces con una falta de hidratación, con una hipoxemia o falta de oxígeno en la irrigación de los músculos, con una falta de una buena comida, con una falta de una buena recuperación. Entonces digamos que ese es el proceso. El infarto obviamente tenemos dos espectros, dos cuadros clínicos. El paciente que tiene preinfarto, que tiene todas las condiciones, todos los factores de riesgo para sufrir un infarto, y el paciente que está totalmente infartado. Entonces voy a revisar acá una tabla que se las voy a dejar al final de la charla, y es, hombre, ¿qué dice sobre el tema del infarto? Dicen, por ejemplo, si una persona tiene menos de 0.04 nanogramos por mililitro o menos, inclusive en algunas personas no se ve, el paciente es un paciente sano. Ahora, si viene a tener entre 0.04 a 0.05 nanogramos por mililitro, el paciente puede estar asociado simplemente a un esfuerzo intenso, un esfuerzo de larga duración, como un maratonista, como un triatleta de larga duración, pueden estar asociados a esa situación. Cuando uno habla de 0.06 a 0.5, se establece que hay una duda, que uno dice, oh, puede ser un infarto y pues hay que ponerle especial atención. Seguramente en un servicio de urgencias lo que sucede es que lo vamos a dejar en una observación dentro de un periodo de tiempo para mirar la tendencia de esa curva. Esa tendencia normalmente lo llaman como intervalo delta y va a determinar si la curva sube, si baja o se mantiene. Cuando ya el nivel de la troponina está por encima de 0.5 nanogramos mililitro, definitivamente se considera un infarto, definitivamente se considera una urgencia y se tiene que hacer todos los exámenes para poder establecer si eso existe. Ahora, ¿qué pasa con el comportamiento de la troponina de pacientes atletas? Puede llegar a subir después de un trabajo intenso. Generalmente se ve entre las 2 y 6 horas su pico máximo, pero en 24 horas debe volver a sus niveles normales. Es decir, que en conclusión, tenemos que tener lo siguiente: buena hidratación, buena ingesta, buen sueño, buena recuperación. Y si establezco que existen síntomas asociados como un dolor en el pecho fuerte, una falta de respiración, una dificultad para realizar el ejercicio que yo habitualmente hago, pues definitivamente tengo que ir a ver al médico. La otra es que aprovechemos todos estos monitoreos inteligentes como los del reloj para poder determinar frecuencias cardíacas. Si la frecuencia cardíaca está por encima de lo habitual, sería muy bueno pedir una troponina en sangre para establecer qué niveles tiene. En síntesis, yo pediría como tamizaje deportivo una vez al año en deportistas de alto rendimiento, especialmente en deportistas que hacen ejercicio de larga duración, pediría una troponina en sangre, troponina I, para establecer qué riesgo tiene y hacer un seguimiento. Me parece que sería lo más adecuado. Entonces les dejo el cuadro al final de la charla. Espero que les dé muy buen resultado y que tengan un parámetro para poder comparar esa troponina y establecer si hay o no hay un factor de riesgo importante. Muchas gracias. Bueno, esta es la tabla que les comentaba. No les hice ningún diseño porque definitivamente no quiero que se me desenfoquen de lo que estamos hablando. Cuando hablamos de un paciente en estado normal, estamos hablando de una troponina de más o menos 0.0 a 0.04.
Muchas veces en los pacientes normales ni siquiera se puede registrar ese nivel porque no se encuentra en niveles altos de troponina, ya se miden en niveles demasiado pequeños. Cuando hablamos de 0,04 a 0,05 nanogramos por mililitro, encontramos en muchos pacientes que han realizado actividad física intensa estos niveles que acabamos de mencionar. Luego viene el de 0,06 a 0,5. Es aquel paciente al que se le debe hacer seguimiento, normalmente un servicio de urgencias. Y lo que miramos en ese caso es la tendencia de ese nivel de troponina para mirar si sube a niveles dramáticos y considerar que puede existir un infarto. Ese espacio o esa curva de tendencias, ese espacio entre una toma de muestra y otra toma de muestra, se llama básicamente intervalo delta y es importante tenerlo en cuenta. Ya cuando el paciente pasa de 0,5 nanogramos por mililitro, encontramos que el paciente básicamente casi un 100% tiene un infarto en curso y por esa razón se debe hacer una serie de seguimientos de urgencias para evaluar el tipo de infarto, la dimensión del infarto y las posibles terapéuticas o estrategias terapéuticas para poder manejar al paciente.